Bueno. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno. No te veo. No me ven. Yo tampoco me veo. Se escucha, pero no se ve. Bueno, ahí me... A ver ahora. Bueno. No. Que hay cierto elemento de cola larga y puntiaguda que está en contra mío con respecto a la naturaleza. Con respecto... ahí estamos. Bien, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, continuamos a compartir. Dale. Seguimos compartiendo pantalla, vamos a empezar a ir un poquito más rápido, porque si no, no vamos a llegar. Bueno, acá hay una aclaración, dice, ¿por qué fue tentado Jesús? Bueno, dice, según Efesios 6:7, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús, fue necesario ser tentado, ¿sí? A igual que fue tentado Adán. Fíjense qué pequeño dato chiquitito, pero que a veces no es tenido en cuenta. Adán fue tentado y Jesús también tuvo que ser tentado. O sea, Jesús para cumplir con su mandato debió ser tentado igual que fue tentado Adán en el principio. Estamos viendo, el comienzo de su ministerio, ¿sí? Seguimos, y lo puedo seguir pasando. ¿Cuáles son las características de su sufrimiento y su muerte? Dijimos que dentro de su ministerio, es largo y vasto para estudiarlo, no lo vamos a estudiar ahora. Vimos su nacimiento, el comienzo de su ministerio, y vamos a ver cuáles son los sufrimientos, cómo fue el sufrimiento y la muerte de Jesús. Jesús, desde que nació, al decidir convertirse en siervo, en esclavo, ¿sí? Tiene una vida de sufrimiento completo. Voy a escuchar. Gracias. Dice Filipenses 2, 5, 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el hombre es un ser que sufre constantemente, ¿sí? Y Cristo, al decidir ser siervo, se convierte en un ser que va a cargar con sufrimientos durante toda su vida. Y ese sufrimiento lo hace como una forma de entregarse a la muerte por amor. Otra cosa que creo que nos tiene que quedar más que claro. Los sufrimientos, hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento de Cristo en general. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a detener en algunos pasajes de nuestro Nuevo Testamento, vemos que a lo largo de su vida nació en un establo, tuvo que irse a Egipto con los padres, fue tentado 40 días, y 40 días en el desierto, pero después fue tentado a lo largo de su ministerio un montón de veces. Constantemente sufrió la oposición de los fariseos, ¿sí? Siempre, por más que curaba milagrosamente, se devolvían ingratitudes, ¿sí? Su propia familia, sus vecinos, su pueblo, su lugar de nacimiento, su lugar de crianza, él era incomprendido, ¿sí? Siempre vivió de prestado, siempre vivió un día en un lado, un día en el otro, fue traicionado por sus discípulos, fue negado por Pedro, fue abandonado por los demás. Esos son los
sufrimientos generales o sufrimientos que tuvo a lo largo de su vida. Pero el sufrimiento más importante fue los sufrimientos de la pasión de Cristo, que fueron los más dolorosos, no solo para el cuerpo, sino también para su alma y para su espíritu. Lo podemos dividir en la agonía en Getsemaní. Dice que el vocablo agonía nos da la medida del sufrimiento, que significa una lucha tremenda que libró en el centro mismo de su ser humano, ¿sí? Él se preparaba y sabía que venía la tortura, la cruz, una lucha interna, ¿sí? Y bueno, en ese sufrimiento encontramos un montón de momentos humanos que lo reflejan como hombre completo, como por ejemplo cuando empezó a entristecerse o a angustiarse en gran manera, ¿sí? O cuando dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, ¿sí? O sea, tenía una tristeza mortal en algunos momentos, ¿sí? Están los pasajes ahí, algunas explicaciones de las palabras griegas y los significados que se usan en esos pasajes, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de entristecerse, la palabra es lipestai, que quiere decir apenarse, o cuando habla de angustiarse, la palabra es ademonein, desazonarse por completo. Cuando dice que está muy triste, usa la palabra en griego perilipos, rodeado de una tristeza mortal. Y yo me pongo un poco, cierro los ojos y trato de pensarlo y no me lo puedo imaginar por completo. Porque yo creo que ningún hombre puede imaginarse lo que debe haber sido este sufrimiento. Y en esa agonía oraba con mayor intensidad, a tal punto que el sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, dice Lucas 22:44. Las gotas de sangre que caen en la tierra, las gotas de transpiración que salían de sudor, que parecían de sangre, están probadas científicamente, médicamente, ¿sí? Es un efecto, una reacción del sistema cardiovascular cuando hay un miedo tan grande, ¿sí? Que la epidermis se rompe, ¿sí? Empiezan a saltar las plaquetas, que son parte de las células de nuestra sangre, y empiezan a salir, por las glándulas sudoríparas, empiezan a salir sangre. Dice, hay otros pasajes, como Hebreos 5:7, ¿sí? Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él en ese momento tuvo un momento en el cual, sabiendo lo que venía, le dijo al Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pero como siempre, terminó diciendo, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Y nosotros, ¿cuántas veces tenemos algún problemita? Y decimos, ¿por qué? En vez de decir, si vos podés sacármelo, Señor, pero siempre y cuando sea tu voluntad, ¿no? Bueno, vino, después del huerto de Getsemaní, vino la flagelación, los azotes, ¿sí? Descripción de con qué era azotado. Bueno, era azotado con una correa rematada con pinchos metálicos, que era tan doloroso y cruento que por lo general muchos se morían en el momento en que los estaban azotando. Arriba de todas esas lastimaduras que arrancaban la piel, iba a llevar la cruz. Luego en la cabeza le pusieron una corona de espinas, que eran larguísimas, que atravesaban el cuero cabelludo con golpes, de manera que todo el rostro y el cuello estaban completamente embebidos en sangre. Después fue insultado. Durante toda su vida cosechó millones de insultos. Le decían de todo. Le dijeron que era samaritano, que era amigo de pescadores y prostitutas, y hasta le dijeron que estaba poseído por el demonio, y que él curaba. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Disculpe. Sí. ¿Qué significa samaritano? A ver, había dos grandes grupos, ¿sí? Los judíos, ¿sí? Había distintos grupos dentro de los judíos. Estaban los fariseos, ¿sí?
eran aquellos que, ¿cómo decírtelo? Eran los que sabían mucho de la ley, los que predicaban en el templo, ¿sí? Y estaban los samaritanos, que eran los que eran como, a ver, como Mateo. Mateo era un samaritano, ¿por qué? Porque él era judío, pero trabajaba para los romanos, para que vos me entiendas. Era como todo lo opuesto al judío más ortodoxo, ¿sí? Entonces aquel fariseo no se quería juntar nunca con un samaritano. Que a vos en ese momento, viviendo en ese punto, te digan samaritano, siendo judío era como tratarte de un ladrón, un cobrador de impuestos. No sé si me entendés a dónde llega esa palabra. ¿Sí? Es como Sí, si como fuera que te una mala... trataban de la peor manera de hacer. Exacto. Era una forma de tratarte como un apartado, un Como basura. blasfemo, una basura. Exacto. ¿Sí? Por eso en los insultos, uno de ellos era que él era samaritano. Pero en realidad, Gracias. Jesús no hacía acepción de... Dios nunca hizo acepción de persona. Entonces, parte de su ministerio fue para venir también a enseñarles la buena nueva a los samaritanos. ¿Sí? Bueno, seguimos. La soledad está... ¿Me entendiste? De cualquier manera, si querés, después Sí, gracias. hacemos... Luego de los insultos, la soledad radical de Jesús a lo largo de su ministerio siempre fue hostilizado o maltratado por sus propios hermanos judíos, ¿no? Inclusive fue dejado de lado hasta por sus propios discípulos. Y el pueblo judío llegó a decirles crucificalo a él, ¿sí? Esa soledad dice que llegó al momento cúlmine estando en la cruz. Allí entregó todo lo que le quedaba, las ropas a los soldados, le entregó el perdón a los verdugos y su reino a un ladrón. Y a su madre, ¿sí? A un discípulo. O sea, entregó todo lo que le quedaba, se despojó completamente de todo lo que tenía. Y allí colgada en el madero, hasta el sol quitó los rayos de la escena y el Padre lo desamparó por completo, porque él se llevaba el pecado de todo el mundo y había sido hecho pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hay un recuadro bastante grande que resalté que dice, la soledad de Cristo en la cruz nos trajo la comunión con Dios, su desnudez hizo que fuéramos vestidos con ropas blancas y el despojo de lo poco que tenía nos trajo la plenitud de los beneficios espirituales. Bueno, ¿cómo fue el tormento de la crucifixión? En realidad fue un tormento físico, ¿sí? Y un tormento espiritual. El tormento físico, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Inclusive fue relatado por autores de aquella época. Él muere miembro por miembro y exhala su alma de a gotas a través de su sangre, decía Séneca, ¿sí? Y el tormento espiritual, ¿sí? Porque en la cruz fue hecho pecado, no hubo transferencia moral, sino una transferencia de responsabilidad. Él tomó el pecado nuestro. El santo, el que nunca había cometido ningún pecado, se hace cargo del pecado y de la maldición al punto que hasta su Padre amado, con el cual siempre disfrutó una íntima comunión, tuvo que ser apartado de su rostro temporalmente, ¿sí? ¿Qué pasó con su muerte? Su muerte fue predicha. Lo habían profetizado tanto Isaías como en el libro de Génesis. Él mismo predijo su muerte, ¿sí? Podemos leer los pasajes. Y según la tipología del Antiguo Testamento, ¿sí? En todo el Antiguo Testamento, como dijimos hoy, los sacrificios eran el cordero y la sangre que se derramaba, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó con Cristo? El Cordero divino derramó su sangre. O sea que hasta se cumple con eso, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El tipo
en el Antiguo Testamento y el antitiempo en Cristo, ¿no? También es un hecho histórico porque ese hecho histórico está revelado a través de la palabra. Es un hecho histórico que cambió el mundo. Nosotros vivimos en el año 2021 porque hace 2021 años, ¿sí?, que sucedieron todos estos hechos, o sea que cambió el mundo completo. La era es antes de Cristo y después de Cristo. Y tras gritar con gran voz, dice, despidió el espíritu. Cuando una persona muere, ¿sí?, primero suelta su espíritu y luego la cabeza se cae. Y Jesús no murió así. Jesús dijo, consumado es, bajó la cabeza, entregó su cuerpo y ahí soltó su espíritu. ¿Sí? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Los hombres les sucede, dice acá en el texto, todo lo contrario, justamente al revés. Entregan primero el espíritu y luego se inclina la cabeza. Y él fue al revés. ¿Sí? Hasta la muerte fue una muerte que él decidió que sea. Los soldados romanos, especialistas en reconocer que no había muerto, no quebraron las piernas de Jesús. Y cuando le clavaron la lanza al costado, dice que salió, no salía solamente sangre, sino agua de la herida. Y está comprobado científicamente que el tipo de muerte, ¿sí?, la forma de morir podía suceder que al clavarlo en el corazón, la sangre estaba mezclada con agua, ¿sí? Los judíos no tenían miedo de que despertara de cualquier desmayo, no pensaron que estaba desmayado, no querían, no tenían ninguna duda de que se había muerto. A ellos les importaba más que pongan un guardia en la puerta de la tumba, ¿sí?, del sepulcro, para que nadie se robe el cuerpo. Entonces estaban más interesados en eso que en saber si Cristo estaba muerto o no, porque ya sabían que estaba muerto. ¿Cuáles son las consecuencias de la muerte? Demostró el profundo amor de Dios hacia el pecador. Romanos 5 lo relata. Proveyó la base perfecta y necesaria para la salvación del pecado. Ofreció perfecta redención del pecado, reconciliación del hombre y propiciación de Dios. ¿Qué quiere decir propiciación? Apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Eso es algo a lo que vamos a ir cuando estemos hablando de la salvación. Asegura que Cristo en su muerte fue el sustituto que llevó la pena del pecado. Bueno, luego fue colocado en un sepulcro y su espíritu fue entregado al Padre. En conclusión, todos estos pasajes que hay en esta parte del texto demuestran la profunda humillación a la que fue sometido Cristo. Se podía decir que sufrió los dolores del infierno de Getsemaní, su muerte en la cruz, pero que no descendió al infierno, porque eso es algo que es muy discutido entre los teólogos, ¿sí? No descendió al infierno. ¿Sí? El descenso de Cristo fue a las partes más bajas de la tierra, dice la palabra, pero no es el infierno. El texto enseña que para ser el salvador de todos los pecados tuvo que descender hasta el lugar más vil de ellos, pero descender a convertirse en una persona tan pecadora o tan cargada de pecado como cualquiera de nosotros. A eso se refiere. Bueno, y dijimos que el último punto era la exaltación. ¿Cómo fue la exaltación de Cristo? Bueno, primero, la resurrección. Sin resurrección, a ver, hasta acá vamos todo bien, pero si no resucita Cristo, hay algo que queda inconcluso, no es efectivo. Así que como tanto la muerte de Cristo como su resurrección fue anticipada en el Antiguo Testamento y profetizada en los Salmos, en Isaías, etcétera, en Oseas. Jesucristo mismo anticipó que iba a resucitar. ¿Sí? Y la señal máxima de ser el Mesías es que él mismo había dicho que en 3 días y 3 noches iba a reconstruir, o sea, que iba a
destruir el templo y reconstruirlo en 3 días y 3 noches. Los judíos pensaron que iba a tirar abajo todo el templo. No, él hablaba de su cuerpo. En 3 días, él iba a tirar su cuerpo y en 3 días y 3 noches lo iba a reconstruir. O sea, él iba a resucitar. ¿Cuáles son las pruebas de la resurrección de Cristo? El sepulcro vacío, ¿sí? Apariciones después de la resurrección, que en orden de aparición son primero a María Magdalena y a las mujeres, segundo se le aparece a Pedro por la tarde, probablemente, en Lucas 24:34 dice que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón Pedro. Luego a los discípulos en el camino a Emaús al anochecer, a los discípulos menos a Tomás en el aposento alto, y a los discípulos, incluyendo a Tomás, el próximo domingo por la noche, después de la resurrección. Luego a 7 discípulos junto al mar de Galilea, ¿sí? Donde recuerdan que le pregunta 3 veces a Pedro, los invita a comer un desayuno y le pregunta a Pedro si lo amaba, para curarlo de las 3 veces que Pedro lo había negado. A los apóstoles y a más de 500 hermanos, y a Jacobo, el medio hermano de Cristo, antes de la ascensión, ¿no? Y a los que presenciaron su ascensión. Dice en Mateo 28, 18, 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra misión, la que Jesús nos dejó. Es importante reconocer que el Señor resucitado solo le vieron los que habían creído en Él. El mundo no vio a Cristo resucitado. Él se presentó ante los que creyeron en Él. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que tiene esa resurrección? Bueno, la resurrección de Cristo tiene un valor apologético. Apologética es el vocablo griego, apologeticus, llegó al latín tardío como, de otra manera, y a su vez derivó en apologética, que dice que quiere decir a la serie de argumentos que se esgrimen para apoyar una verdad sostenida por una religión. O sea que la resurrección de Cristo es nuestra verdad. Sin resurrección de Cristo, según la palabra de Pablo, vana es entonces cualquiera de nuestras predicaciones, y vana también es nuestra fe. Sin resurrección de Cristo no tendríamos absolutamente nada que decir, no podríamos decir nada. Como núcleo de la fe cristiana tiene 4 aspectos: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Pedro, Cefas, después a los 2. ¿Cuáles fueron las razones de la resurrección de Cristo? Primero, para cumplir con su palabra. Si no hubiera resucitado, podríamos decir que era mentiroso. Fue necesaria para completar la obra de vuestra salvación. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Por medio de la resurrección somos justificados. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por ser Dios, ¿sí? Y para ser origen de todo poder necesario, Jesús ha resucitado. Para ser fuente de vida eterna, debe haber resucitado. Para ser la cabeza de la iglesia, Efesios 1, 20, 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para ser garantía de nuestra resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos ahora un sumo sacerdote, nuestro intercesor con el Padre, nuestro abogado. Y para darnos seguridad de que si se cumplió la promesa de su resurrección, también se cumplió el hecho de su venida a buscar a los suyos.
Hay una frase que dice, Maranata, el Señor viene. Maranata corresponde a la transcripción griega de una expresión de origen arameo compuesta por dos términos que significa el Señor viene. Que haya resucitado significa que va a volver por nosotros. ¿Sí? Que va a volver por nosotros. ¿Cómo era el cuerpo resucitado de Cristo? Con la resurrección de Cristo aparece por primera vez una nueva clase de cuerpo. ¿Sí? Tenía carne, cuando se presentó ante todos los que se apareció, tenía carne, tenía huesos, no se menciona si tenía sangre, Lucas 24:39, tenía la capacidad, aunque no la necesidad de comer, ¿sí? Hay dos pasajes que lo pueden atestiguar, podía atravesar obstáculos, era reconocido por las personas, podía aparecer y desaparecer cuando y donde quería, y no se le conoce ninguna necesidad física. No estaba sujeto a la ley de gravedad, Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Tenía la gloria velada. Apocalipsis 1:17-18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. Hacé aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo más fabuloso de esto es que el cristiano tendrá lo mismo cuerpo glorificado que Cristo. Lo único que Cristo va a llevar, a diferencia de nosotros, siempre son las marcas de su sacrificio en la cruz para salvar nuestros pecados. ¿Cómo fue anticipada la ascensión de Cristo? Bueno, fue anticipada en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 68:18 dice, acércate a mi alma, redímela y líbrame de causas de mis enemigos. Esto fue citado después en Efesios. Los escritores del Nuevo Testamento dicen que nuestro Señor habló de ir a su Padre, ¿sí? Y específicamente hablan de la Asunción. Juan 6:62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, o sea, el Hijo del Hombre va a ascender. La ascensión es el evento descrito al final del libro de Marcos, como también en el libro de Lucas, 2 veces, pero la descripción principal está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 6 al 11. ¿Sí? Que después, si quieren, léanlo, porque por tiempo no se nos hace tarde. Vamos a leerlo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último confín de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el que se iba, he aquí, se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La ascensión ocurrió sobre el monte de los olivos que mira hacia Betania. Cristo realmente viajó hacia arriba, ¿sí? Lentamente en contra de la ley de la gravedad, y mientras los discípulos lo observaban, vinieron 2 ángeles que prometieron que Jesús iba a volver. ¿Cuál es la importancia de la ascensión? Es el final de este proceso que se llama humillación. Se lleva a cabo la exaltación completa de Dios, ¿sí? Su entronización o su entrada al cielo a la diestra del Padre. Y ahí están los pasajes que podemos leer. Esto refleja la gloria velada durante su estadía en la tierra. O sea, él cuando vino a la tierra, la gloria de Dios la dejó en el cielo, se abandonó para convertirse en hombre, ¿sí? Estaba listo para comenzar otro ministerio a favor de los suyos y del mundo. El ministerio de hoy es el ministerio de ser nuestro intercesor y nuestro abogado. ¿Qué es y qué hace Jesús en la gloria? Bueno, el único salvador de los pecadores, el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Es el intercesor entre el Padre por lo suyo, el abogado permanente para el creyente. Continuamente da muestras de su perdón, prueba y castiga a sus hijos.
prepara el lugar para venir a buscar a su iglesia. Tiene una actitud expectante para buscar a su iglesia y esperando su reinado en plenitud. Hebreos 10, 12, 13 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles aves del cielo. Y le viene una voz, levántate Pedro, mata y come. Bueno, esto está mal, discúlpenme, hay que corregirlo. Es Hechos, Hebreos, y está copiada lo de Hechos. Así que cuando puedan después lo leen. Bueno, vamos por último a hablar de lo más importante de Cristo, del Señor. ¿Qué es lo más importante que nos tenemos que llevar, más allá de un montón de datos técnicos? Que el Señor nos amó de tal modo que se hizo hombre para venir y morir en nuestro lugar. Y si Él hizo ese sacrificio, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde, nos corresponde un compromiso de fidelidad para con Él, ¿sí? Fuimos redimidos por su sangre y él tuvo una entrega incondicional. ¿Cómo es la entrega que vamos a tener nosotros? Él nos dice en Lucas 14, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Si Él derramó su sangre por nosotros, nosotros quedamos por Él. El creyente ha de procurarse llevar una vida santa, apartada de todo pecado, para que el pecado, ya que el pecado ha costado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser pecadores siempre, pero tratemos de evitarlo. El amor real es expresado de una sola manera, obediencia. Cuando yo amo a una persona o a un ser, le soy obediente. Y la pregunta para reflexionar, ¿amamos realmente a Dios? ¿Amamos realmente a Cristo? Y Él nos sigue preguntando como a Pedro, ante todo lo que hice, estoy haciendo y haré por vos. ¿Me amás? Y nos lo va a preguntar siempre. Depende de nosotros. Si Él se hizo hombre, ¿sí? Preexistió, se encarnó, se hizo hombre, vivió, fue humillado y luego fue exaltado por nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Ese es el punto más importante que tenemos que tomar para nuestras vidas. ¿Lo amamos realmente? Entonces, si lo amamos, tenemos que ser obedientes, como Él es obediente con nosotros. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, yo. ¿Dónde estás? Pará. Yo. Voy a cerrar, voy a dejar de compartir y abrimos. Dejar de compartir. Ahí está. Bien. Sí. Sí. Te quería preguntar, porque me desconcentré ahí. ¿Cómo es que no bajó a los infiernos? Yo sabía que él bajó al infierno y le arrebató a Satanás la vida de todos nosotros por la muerte de él, por nosotros. Bueno, eso... ¿Dónde lo busco? No, pará. Yo te lo voy a marcar y te lo voy a mandar. Hay un pasaje que puede ser interpretado como que él descendió al infierno y le arrebató al diablo a la muerte. Hay una vieja leyenda que dice que el diablo estaba festejando en el infierno con todos sus demonios y de golpe apareció Jesús, le robó la muerte y se fue para arriba. En realidad, lo que quiere decir el pasaje es que él descendió hasta lo más vil del hombre, se convirtió en un ser ruin y asqueroso. Eso es lo que quiere en realidad decir. Son dos interpretaciones totalmente distintas según la óptica. Yo te di la óptica que a mí me han enseñado en el seminario y es la óptica que hoy es más aceptada por algunos teólogos.
si querés, yo después te mando, o les mando a todos. Cosas estarían bien. ¿Cómo? Las dos cosas también. ¿Están Se bien? hizo ruin, Sí. claro, se hizo ruin, y descendió a lo más profundo, que sería el Y infierno. le arrebató la muerte al diablo, ¿sí? Claro. Sí, A partir de Alexis. ahí, No, perdóname. el que creciendo en él se Ujú. salva. Claro. Se salvó, Claro. le venció al diablo. Él pagó. Eso es lo que Sí, está perfecto, está perfecto. Yo hice un comentario que es ir muy... te puedo llegar a mandar algo más de información para que leas y por ahí vas a interpretar de acuerdo a cómo son los pasajes bíblicos y la interpretación de los teólogos. Acá es muy... Lo importante es que tengamos el concepto de que él descendió hasta lo más profundo y le arrebató la muerte al diablo porque cargó con nuestros pecados. Alexis, vos me querías preguntar. Sí, yo quería preguntar algo. Dale, decime. Hace un mes y medio, más o menos 2, Sí, que yo he visto un video en internet sí. que dicen que se trata de la Biblia, pero no tiene el tema que usted estaba explicando. Pero Sí. quería preguntarle para sacarme la duda. Sí, decime. Dicen que Judas no fue el que traicionó a Jesús, fue Pedro porque lo negó. ¿Es verdad eso? Mirá, él fue traicionado por todos sus discípulos, porque en el peor momento lo dejaron solo. ¿Sí? Fue traicionado por Pedro porque lo negó. Pero fundamentalmente la traición de Judas era como, fue el hecho de que uno de sus propios discípulos lo entregó para que vaya a la muerte. Entonces, todos son traicioneros, o todos han traicionado a Dios. Porque Judas, sí. Porque encima yo en ese video, después si lo encuentro, se lo paso. Dale. Hablaba, no sé si era un pastor o algo que estudiaba la Biblia, el hombre, algo así creo que era. Y decía como que Jesús no se había enojado con Judas porque lo entregó, sino que lo perdonó porque él ya sabía lo que se venía. Antes de que Judas lo hubiese entregado, él ya sabía. Por eso no entendía bien quién de los dos fue el que lo traicionó. Bueno, mirá, queda un minuto. Yo te lo voy a explicar así, y si se corta, nos vemos el miércoles que viene, oramos cada uno en nuestra casa. El Señor Jesús perdonó a todo el mundo, ¿sí? Y yo creo que esto es una apreciación mía. También perdonó a Judas, ¿sí? ¿Me entendés? Sí, sí. Lo más importante que tenemos que entender es que Jesús, con su amor incondicional, perdonó a todos, hasta el más vil de los viles, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, te quiero decir una cosa. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y lo que vemos, porque hay personas que dicen cosas que son bastante apartadas de lo que nosotros podemos encontrar cuando nos ponemos a estudiar, ¿sí? Hay Claro, una no, yo